rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y no se asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre yo soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este hermoso día. Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo.
Hoy es día martes 7 de abril y queremos continuar con lo que venimos viendo de los sucesos de la Semana Mayor, conocidos como la Semana Santa en la vida de Jesús, hasta antes de ir a la cruz. Ayer estuvimos viendo lo que Jesús hizo el día primero, o el día lunes, perdón. Veíamos nosotros que ese día fue la maldición de la higuera y también la purificación del templo. Nos quedamos en que Jesús esa noche se regresó a Betania, y hoy queremos continuar. Hoy, el día martes, fue un día de mucho trabajo, fue un día donde Jesús actuó mucho, y como consecuencia no vamos a poder entrar en detalles y profundizar, solamente pues vamos a tratar de resaltar lo más sobresaliente, como es el día de la confrontación que tuvo Jesús, y vamos a terminar con la conspiración para que los principales sacerdotes aprendan a Jesús. Muy bien, quiero comenzar con una cita bíblica para entrar en contexto. Y esta cita bíblica la encontramos en Marcos capítulo 11 y vamos a leer del verso 20 y verso 21. Y luego después continuamos. Yo le pido que tenga su Biblia abierta porque hoy vamos a enfocarnos ya no tanto en lo que diga Marcos, solamente uso esta cita para entrar en contexto, y nos vamos a enfocar lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 21 hasta el capítulo 26. Vamos a estar viendo lo que hizo Jesús. Muy bien, dice la Biblia de la siguiente manera: y pasando por la mañana, ya regresando de Betania hacia Jerusalén, ya el día martes, vieron que la higuera se había secado desde sus raíces, dice la palabra. Entonces Pedro, acercándose, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Esto a nosotros nos dice, hermanos, que Jesús y sus discípulos regresaban a la ciudad de Jerusalén después de ese lunes. Y al pasar por donde estaba la higuera que Jesús había maldecido el día anterior, los discípulos estaban muy asombrados de la rapidez con la que se había secado esta higuera. Ayer nosotros veíamos que esta maldición es simbólica a la nación de Israel, precisamente por la falta de frutos de esta nación, de esta ciudad, por no obedecer la palabra de Dios y también por rechazar a Jesús. Si usted y yo nos remontamos y vemos la historia de Israel, nos vamos a asombrar de cómo tan rápido, después de que Jesús expresó la caída, cómo en el año 70 todo esto tuvo cumplimiento. La advertencia, hermanos, que nosotros vemos con relación a Israel, con relación a los judíos, también nos sirve a nosotros para que reflexionemos y seamos obedientes y también demos frutos. Muy bien, quiero ahondar un poco entonces sobre lo que Jesús hizo el martes, ¿sí? Los líderes judíos, ese día martes, ellos andan buscando a Jesús y lo encuentran precisamente en el templo. A este día nosotros le podemos llamar el día de la confrontación. ¿Por qué escogemos ahora a Mateo para ver? Porque Mateo nos ofrece un poquito más de información sobre lo que Jesús hizo ese día. Les repito, vamos a estar trabajando y viendo lo que Jesús hizo el día martes en Mateo capítulo 21, y vamos a ver desde el versículo 23, capítulo 24, capítulo 25, y vamos a terminar en Mateo 26, 25. Ahí está lo que Jesús hizo ese martes. Así es que obviamente, hermanos, por cuestión de tiempo y por lo largo que está esta lectura, pues nomás vamos a leer algunos aspectos, no vamos a profundizar. Amén. Muy bien. Los líderes judíos cuestionan la autoridad de Jesús. Quiero que leamos Mateo, algunos versos nada más, del capítulo 21, del 23 al 27. Mire cómo dice la palabra del Señor. Mateo 21, del 23 al 27.
es aquí donde encontramos nosotros a los judíos cuestionando la autoridad de Jesús. Recuerde que Jesús volcó las mesas, recuerde que Jesús les dio unas acusaciones muy severas, y entonces ellos el martes le buscan para ahora cuestionar esta autoridad. Dice la palabra del Señor: cuando vino al templo, estamos en Mateo, recuerde, capítulo 21, verso 23 a 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio tal autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta era: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también le dijo: tampoco yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquí es cuestionada la autoridad de Jesús. Bueno, posteriormente, en el capítulo 21, pero ahora del 28, del verso 28 al 32, Jesús dice tres parábolas. La primera parábola que Jesús cuenta aquí a las personas que están allí escuchándole es la parábola de los dos hijos. No la voy a leer, pero usted se acuerda que esta parábola de los dos hijos era una parábola donde un padre tiene una viña y manda a sus dos hijos a trabajar. Primero le dice a uno: ve a trabajar a mi viña, y él dice: sí, padre, sí voy. Y luego se acerca al otro y le dice: ve a trabajar a mi viña. Y el caso es que uno dice: no, no voy, pero al último va. Y Jesús hace la pregunta: ¿cuál de estos hizo la voluntad de su padre? Esa es la primera parábola que Jesús cuenta. La segunda parábola que Jesús les dice a las personas es la de los labradores malvados. ¿Se acuerda de aquel hombre que tenía una viña y puso a trabajar a sus siervos, y posteriormente él fue a recoger los frutos y mandó a sus siervos, y entonces mataron a esos hombres malvados que estaban a cargo de la viña a los siervos? Posteriormente el padre el dueño de esta viña dice: voy a enviar a mi hijo, quizás tendrán respeto de mi hijo. Y aquellos hombres malvados, al ver que era el hijo, dijeron: este es el hijo, este es el heredero, matémosle. Y entonces matan al heredero. Y esa es la segunda parábola que Jesús les cuenta aquí en el versículo 33 al 44. La tercera parábola del Señor que les cuenta es la parábola de la fiesta de bodas. Acuérdense ustedes que un hombre organizó una boda para su hijo, y entonces mandó llamar a todos los invitados, pero los invitados no fueron, presentaron excusas para no ir a esas bodas. Y entonces, como ya estaba todo listo, ya se habían matado los animales para comer, entonces este padre mandó invitar a toda la comunidad, a los siervos, mandó a la gente que no tenía capacidad suficiente, inclusive algunos hasta desconocidos, los llamó para que asistieran a las bodas. Y ya en la boda, por ahí estaba un hombre que no estaba vestido de bodas. Y luego ya se le cuestionó y se le preguntó y se le dijo: ¿cómo entraste si no vienes vestido de bodas? Y aquí en esta parábola, el padre manda a llamar a uno de sus siervos y le dice: ¿sabe qué? Átenlo de pies y mano y sáquenlo a la oscuridad de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Bueno, digo, de esta manera le parafraseo yo las parábolas, porque yo sé que usted ya las conoce, ¿sí? Cuando una de las tres parábolas de Jesús son dichas, que él cuenta este día martes, él está comprometiendo a los líderes judíos, precisamente porque no le aceptan a él. Muy bien, vamos a ver algo más, vamos a continuar. Ahora vamos a ver en el capítulo 22, del versículo 15 al versículo 22, que los principales, los judíos, tratan ahora de arremeter contra Jesús y ponerle algunas trampas, y le hacen algunas preguntas difíciles. Y en esta cita que acabo de dar,
pues ellos le ponen la trampa acerca del tributo, de pagar tributo, si es lícito pagar tributo a César o no. Con esta pregunta ellos quieren saber a ver si Jesús realmente respeta y es obediente a lo que dice en este caso el gobierno, ¿no? Es también aquí donde Jesús les pide que les enseñen una moneda y les pregunta cuál es la inscripción de esta moneda. Y ellos dijeron, pues es César. Y Jesús le dice, bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos querían ponerle esta trampa, pero Jesús salió muy bien librado de esta. La segunda trampa o que le ponen a Jesús es acerca de la resurrección. Y esto lo vemos nosotros en Mateo del capítulo 22, del verso 23 al 33. Y tiene que ver con la resurrección, donde se acercan con Jesús y le dicen, a ver, pues tú dinos, y esta se la hacen los saduceos precisamente, que ellos no creen en la resurrección, y le presentan por ahí el caso de una mujer que ha tenido ya siete esposos, que estos esposos eran hermanos, así como era la costumbre en aquellos tiempos de dejar herencia al hermano que no había podido tener hijos con esa mujer. Entonces le hacen la pregunta, ¿de cuál de todos estos en el reino va a ser esposa, esta mujer? Y a Jesús le dicen, ¿saben qué? Ustedes ignoran las escrituras, porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, allá no hay tal cosa. Así es que, pues los deja callados de alguna manera. Y al ver los fariseos que Jesús los deja callados, entonces los fariseos se acercan y le ponen a Jesús, ahora a ellos una trampa. Ellos creen que son más inteligentes que los saduceos, y le ponen la trampa del gran mandamiento. Y esto lo encontramos en Mateo 22 del 34 al 40. Acuérdense ustedes que se acercaron y dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento? Y a Jesús les dijo, sabes que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y allí Jesús le dice que así es como se resume la ley. Bueno, este martes también Jesús dice lo que aparece en Mateo capítulo 23. Y es una denuncia muy fuerte contra los líderes judíos. Jesús arremete contra los líderes judíos, y tan solo en este capítulo, en el capítulo 23, 7 veces Jesús les dice esta frase, llamó mucho mi atención. 7 veces le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En el verso 13 es la primera parte donde Jesús le dice esto. Yo voy a leerle estos versos, ¿sí? Le voy a ir diciendo en cuáles versos viene y se lo voy a leer. Dice el verso 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los otros que están entrando. Otra vez en el verso 14, miren lo que le dice Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto, dice, recibiréis mayor condenación. La tercera vez que les dice el Señor, fariseos hipócritas, ay de vosotros, es en el verso 15. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué palabras tan fuertes. De ahí, la cuarta vez que el Señor les dice esto es en el versículo 23. Miren lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis de hacer lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Qué palabras tan fuertes está diciéndolo. Vamos a ver la quinta vez donde el Señor le dice esto, y está en el versículo 25. Dice de la siguiente manera: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. La sexta la encontramos en el verso 27 y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera
A la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La última la encontramos también nosotros en el verso 29, donde el Señor le dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Qué impresionante las palabras que el Señor Jesús les está diciendo a estos principales, a estos fariseos, ¿sí? Porque ellos dicen lo que se debe hacer, pero no hacen lo que se debe de hacer. Y todo esto está sucediendo ese día martes. Después de que Jesús y sus discípulos dejan el templo, ellos ya van rumbo a Betania y él se detiene por un momento allí en el Monte de los Olivos y entonces empieza a darles o a explicarles lo que se conoce como el discurso del olivar. Y esto nosotros lo vemos en el capítulo 24 de San Mateo, ¿sí? Y entre las cosas que nos dice el capítulo 24 de San Mateo, porque no lo vamos a leer, solamente él les dice en Mateo 24 del 1 al 2 lo que sería la destrucción del templo. Él les predice la destrucción del templo. En este mismo capítulo 24, pero ahora del verso 3 al verso 28, Jesús les dice acerca de las señales, ¿sí?, del fin. Y ya en este mismo capítulo, del versículo 29 al versículo 51, el Señor Jesucristo les habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. Eso es lo que nos está diciendo el capítulo 24. ¿Qué es lo que dice el Señor ahora en el capítulo 25 a sus discípulos? ¿Qué es lo que dice? Bueno, aquí el Señor les presenta más parábolas y también habla acerca del juicio de las naciones. En este capítulo 25, Jesús, del versículo 1 al versículo 13, Jesús habla acerca de las 10 vírgenes. Usted sabe ese pasaje y usted lo recordará, que habla de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas. Las prudentes que llenaron se prepararon con aceite y las otras no. Entonces llegó el esposo y las que no se habían preparado pues ya no pudieron entrar a las bodas. Muy bien, la siguiente parábola que el Señor contó, nosotros la tenemos del capítulo 25, del versículo 14 al versículo 30. Y es donde habla de los talentos, donde el Señor Jesucristo dice que un hombre iba a salir fuera y entonces encargó sus talentos a 3 personas por ahí. A una de ellas le dio 5, a otra le dio 2 y a otra le dio 1. Para que ellos los trabajaran. Posteriormente regresa este hombre a pedir cuentas. Y tanto el que había recibido 5 como el que había recibido 2 los trabajaron, y el que había recibido 1 lo había enterrado. Y por ahí el Señor, contando en la parábola, aquel hombre exhortó al que nada más habían recibido 1 y había enterrado ese talento. Amén. Bueno, finalmente nosotros vemos a Jesús terminando el martes con algunas observaciones que él les hace a sus discípulos. Y esta se encuentra en Mateo 26 del 1 al 2. Dice de la siguiente manera: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Eso les dice Jesús ya en el trayecto rumbo a Betania. Acuérdense que le decíamos en estos días pasados que Jesús no durmió esta semana en Betania, ¿sí? Por lo menos lo que fue el lunes, martes, miércoles, hasta el día que ya él fue prendido. Es una semana para el Señor Jesucristo muy llena de trabajo, muy llena de actividad, pero donde gracias a Dios tenemos la Escritura y nosotros podemos ver cada una de estas cosas. Quiero terminar, amados hermanos, diciéndoles algo que mientras Jesús va ya rumbo a Betania, está pasando acá en Jerusalén. Y es aquí precisamente donde los líderes judíos se reúnen para conspirar acerca de cómo podrían ellos matar a Jesús.
Los siguientes versos que vamos a leer nos relatan este encuentro. Ahora vamos a Mateo capítulo 26, versículo 3 al versículo 5. Ya estamos por terminar. Entonces dice la palabra, los principales sacerdotes, recuerde que ya Jesús ya está en Betania, iba rumbo a Betania, ya en la noche ellos se reúnen y empiezan a conspirar. Dice el verso, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. En esta reunión los líderes judíos se dan cuenta que ellos tendrán que arrestar a Jesús lo más pronto posible, porque ellos quieren acabar con su vida precisamente antes de la Pascua. Así es que ahora ellos están contrarreloj. Mis amados hermanos, todas estas cosas que acabamos de ver las hizo Jesús ese día martes. Yo creo que nosotros debemos considerar que todo esto que hizo Jesús, todo esto que Él está pasando emocionalmente también le afecta. Jesús era humano como usted y yo. Jesús sabe por todo lo que pasó, todo lo que usted y yo pasamos. Me llama la atención lo que dice el libro a los Hebreos en su capítulo 4, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Usted puede ver en este día las emociones de Jesús. Usted puede ver cómo arremete, cómo habla con autoridad. Usted puede ver el carácter de Jesús. Yo quisiéramos una oración y le diéramos gracias al Señor por este tiempo y por este aprendizaje. Como le digo, no podemos profundizar, pero sí podemos ver lo que Jesús hizo ese día. El día de mañana, con la ayuda del Señor, estaremos viendo lo que pasó el miércoles o el día siguiente, pero por lo pronto hoy acerquémonos a ese sumo sacerdote que nos comprende. Nadie le va a entender mejor que el Señor. Quisiera orar por usted, quisiera que oremos. Señor, te damos gracias por todo esto que hemos visto, Señor. Fue una semana muy difícil para Jesús. Fueron tiempos difíciles, Señor. Pero podemos nosotros extraer enseñanza de cada uno de estos sucesos, cada una de las acciones. Y podemos entender que tenemos un sumo sacerdote que puede entendernos. A veces nuestra vida está agitada, a veces nuestra vida está llena de compromisos, a veces nuestra vida está llena de necesidades, pero Él sí puede entendernos. Porque Él, por lo que padeció, entonces Él puede entendernos. Muchas gracias por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, bendice a la iglesia, a nuestros amigos que muy amablemente se conectan y nos siguen para ver estas transmisiones. Yo te ruego, Señor, que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes, Señor. Estamos en medio de una crisis y te necesitamos. Pongo en tus manos entonces a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano, Dios les bendiga. Les invitamos para el día de mañana. Prepare su corazón. Recuerde que mañana continuamos a las 7 en estas transmisiones y el día jueves también. El día jueves queremos realizar lo que es Santa Cena, cada quien en sus hogares. Yo voy a estar oficiando aquí igual en línea para que usted pueda participar de lo que es la Santa Cena. Amén, hermanos. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes, hermanos. Sean felices.